Buenas noches. Este es el programa 102 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cabletel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente sin aditamentos políticos, religiosos o sociales a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, a Romina Lugo y José María Calderón. Y también a las empresas que hacen posible que podamos emitir este programa. Tengo para comenzar una carta pública. Malvinas es el límite. Esta carta ya fue enviada a Corrientes. Allí seguramente la van a publicar algunos portales y demás. Y también lo vamos a enviar a los excombatientes que están en diferentes puntos del país. Carta pública. Como ciudadano argentino, sin afiliación política, escritor, con 14 novelas publicadas, entre ellas Hermanos de Malvinas y Destellos de Gloria, y periodista que acompañé a los combatientes, invitado especialmente a la caravana malvinera, orgulloso de pertenecer a una nación cuyos héroes defendieron con su vida, con su integridad física y psíquica, el territorio nacional, que dejaron una estela de coraje y amor a la patria en las lejanas islas. Repudio y rechazo la expresión antipatria del candidato a presidente de la Nación por la Libertad Avanza, Javier Milei, actual diputado nacional por ese espacio político. El candidato a presidente del país injurió a la nación, a los combatientes de Malvinas y en especial a las madres de los caídos en esa épica lucha contra el poder colonial, al manifestar su admiración a Margaret Thatcher, quien comandó las tropas de ocupación. Ordenó el hundimiento en aguas internacionales del buque General Belgrano, donde murieron 323 jóvenes tripulantes. Pactó con las grandes potencias y un país limítrofe para que envíen información de las tropas argentinas. Contrató mercenarios gurkas para degollar a nuestros jóvenes. Esta asesina y repudiable mujer goza de la admiración del candidato a presidente de la nación argentina, Javier Milei. Diana Mondino, la que es indicada como canciller en un hipotético gobierno de la Libertad Avanza, manifestó que va a respetar la libre determinación de los isleños, que es como decir que se va a respetar la voluntad y la libre determinación de los usurpadores
lo que va a significar que los que usurpen o tomen predios o vivienda, se los va a respetar en su determinación delictual. Bueno, obviamente está firmada por mí, mi número de documento y también mi correo. Y yo escribí este libro, Hermanos de Malvinas y de pronto la guerra, ya hace 25 años, estará cumpliendo sus bodas de oro. Este libro, Hermanos de Malvinas. Y este libro está dedicado a los excombatientes que en muchos casos y a muchos años de la guerra siguen combatiendo, no solo para recuperar las Islas Malvinas, sino también por la independencia de la patria toda. Y en un diálogo entre los combatientes, ya que personas ya de edad avanzada, se juntaron y uno de ellos dice en forma premonitoria. Esto entonces en el diálogo de los combatientes de Malvinas. Y uno de los personajes de esta novela, Facundo, el personaje principal, y dice: Facundo tenía la esperanza que las medallas conseguidas en el campo de batalla no se negociaran, que no las quitaran por decreto emanado desde las oficinas, que los hombres de escritorios no se impusieran a los hombres del combate, que no obligaran a los hombres de Malvinas a deponer las armas y sus ideales a favor de los vendidos de siempre. Bueno, entonces esto está en este libro que lo escribí hace 25 años y un poco adelanta lo que pasa en el tiempo. Ya Malvinas están allá y hay gente que admira a la persona que también ya está fallecida, que hizo matar a nuestros jóvenes. Ahora voy a ir a la muerte marcada. Mario era el capataz de la estancia Santa Teresa, de don José Antonio Anzola. Estaba acá, está todavía la estancia, cerca de acá de Mercedes, y ya no pertenece a Anzola. Anzola ya falleció, pero no pertenece a sus herederos, la vendieron. Se había criado en ese pedazo de tierra mercedeña, tan llena de poesía y de leyenda, y era una parte del alma del paisaje. Aquella mañana, trabajando en los corrales, descorne, marcación, castración de la ternerada, la tarea se había realizado normalmente y terminado temprano. A caballo regresaba hacia la casa, trayendo en una mano una de las marcas que se destacaba del resto por la firmeza con que formaba y conservaba el calor, tanto que aún perduraba en ese momento a pesar del tiempo transcurrido. Antes de llegar al galpón, donde guardaba las herramientas, el hombre se detuvo frente a un robusto eucalipto y, movido por un raro impulso, marcó 3 veces el tronco desnudo con el fierro aún caliente. Luego ordenó retirar del piquete la tropilla de turno. El peón guardiero no podía hacerlo solo, pues una potranca redomona se le escapaba del grupo, negándose a salir del cuadro. Por ayudarlo, el capataz
montó a caballo. La arisca disparó entre la arboleda, corrida a la par por ambos hombres. Al llegar al árbol marcado, el caballo de Mario rodó y la cabeza del jinete fue a estrellarse contra el tronco, cayendo muerto al pie del mismo, debajo de las marcas que rato antes había puesto allí. Respondiendo a un ignorado presentimiento, Mario había marcado el lugar exacto de su muerte. El hombre, las cosas, la integridad del mundo forman un inmenso misterio cuya clave está en los ocultos designios de Dios. La muerte marcada. Bueno, el 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina en homenaje a José Hernández, el autor del Martín Fierro, que nació ese mismo día en 1834. La fecha patria en su honor fue aprobada oficialmente en 1993. El Martín Fierro es considerado este libro, que fue traducido en muchos idiomas. Bueno, este libro fue considerado, o es considerada, la Biblia argentina. Y vamos a recordar algunas frases del Martín Fierro para celebrar el Día de la Tradición. Recuerdo, antes de leer estas frases, me comentaba alguien que allí en Brasil, en un pueblo, en una ciudad muy campera, donde hay muchos productores rurales, en una ciudad brasileña, obviamente, del otro lado del río Uruguay, me comentaban que para festejar la tradición, durante una semana, todos se vestían con las ropas de la zona rural, es decir, los hombres con bombacha y bota, sombreros, pañuelos, las mujeres con los vestidos largos. Durante una semana, la mayoría de los habitantes de esa ciudad brasileña se visten de esa manera para celebrar el Día de la Tradición. Miren la importancia que le dan a la tradición. La tradición, porque recordar y conocer el pasado nos hace intuir, es conocer el presente e intuir el futuro. El pasado es muy importante, aunque ahora se están perdiendo muchas costumbres y nosotros en este programa tratamos de ir recordándolas. Tal es así que mucha gente me dice, qué bueno, me hizo recordar de antes, cómo me emocioné. Bueno, 10 frases del Martín Fierro para celebrar el Día de la Tradición. Las siguientes son algunas de las frases célebres del Martín Fierro. En realidad todas son célebres. Están acá, no están seleccionadas, sino que están puestas, pero todas son realmente célebres las frases del Martín Fierro. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Junta experiencia en la vida, hasta para dar y prestar,
quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo sin ser ducho, es mejor que aprender mucho, el aprender cosas buenas. Un padre que da consejos, más que padre es un amigo, y así como tal les digo, que vivan con precaución, que nadie sabe en qué rincón se esconde el que es su enemigo. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de boca de un viejo, de ande salen las verdades. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada, ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno. Y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Mucho tiene que contar el que tuvo que sufrir, y empezaré por pedir, no duden de cuanto digo, pues debe creerse al testigo, si no pagan por mentir. Lo que pinta este pincel, ni el tiempo lo ha de borrar. Ninguno se ha de animar a corregirme la plana. No pinta el que tiene gana, sino el que sabe pintar. Y no piensen los oyentes que del saber hago arte. He conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. Y bueno, yo le agrego esta. Tuve en mi pago algún tiempo hijo, hacienda y mujer, pero empecé a padecer y me mandaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Bueno, entonces estos son algunos, muy poquitos, de los eternos versos del Martín Fierro, que esto lo difundimos para celebrar entonces el Día de la Tradición, que reitero, las tradiciones son muy importantes. No hay que obviarlas, no hay que olvidarlas. Es lo que hace el sustento de los pueblos, es la base de los pueblos, es el cimiento de los pueblos. No nacimos ni surgimos de generación espontánea. Siempre hay algo detrás nuestro, y son las tradiciones. Bueno, voy a recordar la escuela parroquial. Esto lo escribió Julia Antonia Colombo. En la historia dice de 4 décadas de la escuela parroquial Juana Francisca Díaz de Madariaga, en el proyecto educativo de la escuela católica Cristo es el fundamento. Bueno, entonces, historia de las 4 décadas, esto tiene una dedicatoria muy especial. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que
compitieron entre nosotros tal como nos fueron transmitiendo por aquellos que han sido desde el comienzo testigos y servidores de la palabra, testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de aquello de todos los orígenes, yo también he decidido escribir por ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado. La escuela parroquial Juana Francisca Díaz de Madariaga tiene una historia muy significativa y única, porque nació por gracia de Dios, de la comunidad de Mercedes y del sacrificio de los que trabajamos en ella. Al leer este trabajo de esta estimada amiga y colega, reviví cada uno de los momentos que aumentaron mi orgullo de docente de esta escuela católica, que fui formando a lo largo de los 32 años de servicio. Esto es lo personal y lo institucional, el hecho de haber trabajado a la luz de la fe por la educación de varias generaciones de niños que pasaron por sus aulas, insisto, siempre en base del sacrificio, como bien expongo, dice en este trabajo. Este libro contiene una gran riqueza para quienes queremos a la escuela parroquial y sirve de ejemplo para la presente generación de docentes y alumnos a las que vendrán, ya que es una obra hecha con mucho amor en el orden cronológico por una mejor comprensión. Bueno, esto lo escribió Ernestina Sánchez de Martínez, docente y exdirectora de la escuela. Bueno, ahí vemos el edificio, este hermoso edificio de la escuela parroquial. Y este edificio era la casa donde vivía la donante de esta casa, Juana Francisca Díaz de Madariaga, que no solamente donaron las Madariaga esta casa, sino donaron un campo para una escuela agrotécnica. Realmente, en algún momento yo escribí parte de la historia de esta gente. Decían que Juana Francisca Díaz de Madariaga era patrón y capataz de su establecimiento agropecuario, que hablaba con los peones en guaraní, que le daba órdenes, que era realmente una mujer de mucho trabajo y un gran carácter. Bueno, ahora vamos a ir a la leyendas argentinas, la calandria. El dulce canto de la calandria no conduce con la crueldad de la protagonista de esta leyenda. La leyenda tiene lugar en el interior profundo. Narra el relato sobre una joven muy bella y atractiva que, provocando a cuanto joven la admiraba, terminaba por enamorarlos a todos. Dicho de otra manera, luego de encender el amor de estos jóvenes, ella jugaba con sus sentimientos, los rechazaba. La historia cuenta que los trataba con tanta crueldad que muchos de ellos habían tomado la triste y desesperada decisión de quitarse la propia vida, al no ser correspondido su amor por el de esta bonita joven. Según la leyenda, las voces de las almas en pena eran traídas por el viento hacia los oídos de la cruel doncella, que no sentía ninguna preocupación. Esto fue así hasta que un día uno de sus enamorados quedó despechado
porque al parecer ella le dio esperanza de amor. Miradas, palabras y señales despertaron la ilusión. Sin embargo, como siempre, comenzó a alejarse y despreciar a este hombre para seducir a otro que la había cortejado. Aquel joven quedó confundido por esta actitud y, como en muchos casos, comenzó la trágica cadena. Primero surge el corazón destrozado, luego el corazón se llena de rencor hasta el grado de pedir a los cielos que la castigaran por ser tan fría en el alma. Y así sucedió. Una maldición que la alcanzó convirtió a la chica en un ave, y de su anterior condición humana, la calandria guarda la belleza indescriptible de su canto. Este le permitiría reproducir el trino de todos los pájaros, similar a su actitud inestable de rama en rama. Canto de calandria, que ahora serviría para el consuelo de aquellas almas en pena por amores no correspondidos. Entonces, esta es una de las leyendas argentinas, la calandria. Y vamos a ir a un chamamé, obviamente, la calandria. Y el recitador es Juan Carlos Jensen. Entonces, el chamamé, la calandria, el recitador, Juan Carlos Jensen. Que en una cimbra de nácar cazó un pájaro cantor y le hizo crecer las alas. Crecer las alas y conocer cielos altos, y le mostró con los dedos cielos azules y claros. Era una cimbra de nácar y de un marrón manoseado, con 8 liras de plata por las esquinas, en los costados. Y dicen que los orzales, los tordos y los jilgueros soñaban en sus cantares con el viejo carcelero. El cazador de ojos tristes y la mirada inocente al que le sobraba alpiste, el patriarca de los duendes. Cerró sus ojos un día en un verano caliente. Se durmió como quería, en verano y en Corrientes. Yo conocí al cazador de la calandria y el trino, al de la cimbra marrón, al de alvear, el correntino, don Isaco Abitbol.
Bueno, entonces el chamamé, la calandria y el recitador es Juan Carlos Jensen. Ahora voy a ir entonces a otra parte de monólogo con el pasado. A mi finadito hermano, que lo publicamos en uno de estos libros, Historias salvajes de mi corriente, a mi finadito hermano se lo llevó la creciente, junto con su caballo, con calcha y todo, patrón. Cruzó a buscar un lote de animales que había quedado en los pagos. Estaba crecido el río, crecido. Le dijimos que no pase, pero él no escuchaba pronto, patrón. A nadie, era carpichosito. Cruzó los animales, pero él y su caballo se los llevó el río. Lo encontramos lejos, patrón, cerca de Chavarría. Usted no va a creer, patrón, que papá cuando lo vio, como era caezudito, que no hacía caso a nadie, le hizo hacer un payé. Le pusieron un santo protector que papá hizo de metal abajo de la piel, abajo del cuero. Él tenía eso, que lo protegía. Y lo protegía porque mira que era bárbaro el muchacho. Y le dijo la curandera que cuando tenía 20 años más o menos ya tenía que hacer otro. Tenía que ir a otro, si ella ya no vivía, que vaya a otro curandero, que le haga otro gualicho, o que a ese mismo le dé fuerza, porque a través del tiempo iba a perder la fuerza. Y sí, cruzó el río ya su gualicho protector, parece que no tenía más fuerza, y se lo llevó el río, patrón. Se lo llevó lejos. El caballo también murió. Y no va a creer, patrón, que cuando fuimos a ver si el gualicho, si tenía ahí, ya no tenía más. No tenía más, y eso era de metal. ¿Cómo se le salió? Pero bueno. Sí, le dije, sabía lo de tu hermano. Nuestros hijos ya se fueron todos a Buenos Aires. Nos queda el más chico antes. Nuestro padre nos mantenía, nos daba de comer, todo. Ahora los que se fueron a trabajar a Buenos Aires nos mandan plata para que podamos vivir nosotros, porque no nos alcanza acá con lo que hacemos. No podemos más ni cazar ni trabajar, nada, patrón. Estamos atados, maniatados. Nos pialaron, patrón. Tengo 2 hijos en Buenos Aires, uno en la capital, ese tiene 5 hijos. Sí, tengo 5 nietos. Y otro en la provincia de Secatú, parece toro retarjo, patrón. No preña. Usted sabe también que cuando hay esa vaquilla en inseminación se larga un toro retarjo que le va subiendo, pero no le preña, sino para ir marcando quién es la vaca que está alzada, que está en celo. Y bueno, parece que es así. Le querían, patrón, hacer un tratamiento. Yo le dije, no hagan nada, hacen todo experimento ahí por vos nacer. Te va a caponar el toro como el toro de Pilaca. Tenía un toro lindo, pero no sería para nada. Don Pilaca. En Buenos Aires están amontonados. Si llega un peste, se van a morir cantidad. Usted no va a creer, patrón, que ahí en Buenos Aires comen asado y metavino, milanesa,
nosotros nos matamos nuestra vaquita, carneamos una ovejita, la más vieja, la que no va a criar más el cordero, hacemos cecina. Nosotros que producimos, patrón, no comemos, cuidamos. Ellos allá en Buenos Aires, metazado, milanesa. Pero ¿cómo es eso, patrón? Y si no comen, se enojan los porteños, hijos. ¿Cómo está eso? Nosotros cuidamos. Y sí, matamos una ovejita de vez en cuando. Y algunos carpinchos también. Y la cola del yacaré también comemos. Y los pescados. El país creció mal. Se transfirió la riqueza de las provincias a las grandes ciudades. Y a lo largo eso va a ser un gran problema, le dije. Un enorme problema. Tiene que ser, patrón. Los carpinchos, cuando hay muchos, se mueren de una sarnilla. Feo, pobre animal, cuando le caza la sarnilla, le abre el lomo, todo en carne viva. O sea, te era mejor matarlo, patrón, porque están sufriendo de balde esos pobres bichos. Antes se los comían los yaguaretés. Y nosotros también cazábamos para comer. Le sacábamos la carne, el cuero, todo utilizamos, patrón. Yo cuando joven fui a trabajar a Buenos Aires. Fuimos cinco. Trabajamos en vía y obras. Cavábamos pozos. Los porteños no querían que cavemos rápido. Van a mal acostumbrar a los patrones. Después querían que demos parte de enfermo para cobrar un seguro. Nosotros ni que fuimos a trabajar, patrón, no a dar parte de enfermo. Y en Norte a Zamor le hincó a uno que no lo dejaba de joder. Y en Norte era medio loco pronto, por eso el nombre. Y en Norte. Al que le hincó era un gremialista. Un gordo viejo que quería que le demos plata para representarnos. Y no sé qué. Nos vinimos todos, casi quedamos presos, patrón. Casi quedamos presos. Tengo oferta. Voy a vender mi tierrita, que era de mi abuelo y después de mi papá. Una compañía grande como oferta, patrón. Y me voy a tranquilizarme al pueblo. Voy a dejar el cementerio donde están mis abuelos, mis padres, y ahí vamos a estar con mi mujer. No nos falta mucho, patrón, pasa rápido el tiempo. Yo todavía me veo cuando andaba acá por los añados, por los campos esteros, por los campos montes. Nico, ya estoy viejo, patrón. Me veo andar cuando era chico por el campo, juntando lechera u ovejas. Parece que fue hace poco nomás, patrón. Pasa el tiempo, patrón. Pasa y no vuelve. Voy a comprar dólares. Dicen que son un medio verde. Voy a comprar porque así ni me dicen que tengo que comprar eso. Pero no sé. Algunos dicen que quieren ir a Buenos Aires, pero allá es muy peligroso, patrón. Ellos tienen luz por las calles, carteles con dulce. Nosotros un candil. Bueno, entonces esta es otra de la parte de monólogo con el pasado. Ahora vamos a ir al arroz. Yo publiqué el libro La epopeya del arroz, el largo camino a las góndolas. Este libro se lo entregué al señor gobernador Gustavo Valdés ya hace un tiempo,
Lo presenté acá en la Sociedad Rural de Mercedes, también lo presentamos en el Salón de OSDE, en Corrientes. Y gracias a las gestiones que hizo el doctor Nicanor Conde, y este libro, porque en estos días fue el Día del Arroz, y decía en mi dedicatoria que de la misma manera que honramos a los próceres que nos legaron la libertad, que ofrendaron sus vidas y bienes para que la Argentina sea libre, deseo honrar al arroz, a este cereal, a sus plantadores, que nos dieron la posibilidad de tener una libertad alimentaria que contribuya al progreso de una gran zona. El arroz es un prócer entre los cereales, y entonces mi homenaje a los plantadores y a la planta. La epopeya del arroz, el largo camino en las góndolas, es una gran batalla que se da a diario. Entonces este trabajo está dedicado a todos, una gran mayoría de anónimos, que hicieron posible que hoy el departamento de Mercedes y la provincia de Corrientes sean una gran productora de arroz, desplazando a Entre Ríos del primer lugar, aprovechando que tenemos mucha agua, a pesar de que últimamente los gobiernos no sé por qué, o sí sé por qué, porque aparecieron extranjeros que tratan de evitar que se produzca y que se haga una que tratan de evitar que se produzca. Ves que ahora el arroz tiene un precio altísimo, una por la sequía, muchos arrozales se fundieron, y también porque no se dejó trabajar a la gente tranquila. Si no se le pone traba tras traba, si quiere hacer una represa, acá teníamos la represa Lluy Grande, que se la trabaron a pesar de haberla autorizado el ICA acá en Corrientes. Fuimos a una audiencia pública, ahora voy a leer, pero no se la pudo realizar, y hubiera sido como una segunda laguna de Liberá acá en Mercedes, Corrientes. Ahora que nosotros estamos pendientes y dependemos de la laguna de Liberá, podíamos haber tenido una segunda laguna de Liberá también para turismo, además de poder sembrar 20.000 hectáreas, hubiéramos tenido esto para turismo, para deportes acuáticos y para un montón de cosas, pero esto no se pudo hacer. Entonces acá se hizo una audiencia pública para aprobar esto, y yo fui uno de los oradores. Y voy a recordar lo que dije en ese entonces. Audiencia pública, proyecto Ayuy Grande, 2009. Exposición, obviamente, de Francisco Fresini. Vengo a esta trascendental audiencia pública a hablar en nombre de cientos de trabajadores desocupados que firmaron la adhesión a la construcción de la represa Ayuy. Seguramente van a fundamentar en esta audiencia los políticos que recorrieron los barrios en busca de votos y recibieron el prioritario pedido de fuentes de trabajo por parte de los vecinos. Yo soy ambientalista, cuido el medio ambiente de la peor contaminación, la pobreza que genera
el hambre y la desnutrición. Estoy leyendo lo que dije en esa audiencia pública. El Papa Benedicto XVI dijo: la pobreza es escandalosa en la Argentina. Esta reunión no es para determinar si se construye o no una represa, es para dilucidar si los correntinos somos capaces de decidir nuestro destino. Si queremos continuar con los cortes de energía eléctrica y la falta de gas natural, si aceptamos mansamente lo que determinen los extranjeros, que quieren imponer la teoría del biocentrismo, que quieren hacer en nuestro suelo lo que no pudieron ni podrán hacer en el propio. Si permitimos que personas oriundas de un país que arrojó bombas deforestadoras sobre Vietnam, atómicas sobre Japón, que no firmó el Acuerdo de Kioto, que manejan dinero proveniente de las regalías ecológicas, traben proyectos productivos que van a dar trabajo a 1.500 personas en forma directa y muchas más en forma indirecta, lo que va a significar menos hambres, menos desnutrición, mayor producción. Los proyectos productivos cumplen con la Constitución Nacional, que consagra el derecho máximo del trabajador, que es su derecho a trabajar. Quienes se oponen a la creación de las fuentes de trabajo están violando normas constitucionales, éticas y morales. Los correntinos debemos exigir a las empresas que almacenen su propia agua, no como en otras provincias que las arroceras extraen el líquido elemento de las profundidades del acuífero guaraní, gastando el agua de la comunidad. La represa Ayuí, además de almacenar agua para el riego de arroz, alimento básico de la humanidad, va a posibilitar que el arroyo Ayuí no se seque y su fauna hitícola y flora se mantengan incólumes. Aunque falte agua en épocas de sequía, la presa va a inundar 8.000 hectáreas a las que se le va a proteger del sol abrasador, de las quemas y de las sequías devastadoras. Abajo del agua, del mar, de los ríos, de los bañados, están las mayores riquezas. El mundo reverdeció luego del diluvio universal. Siempre se dijo que la actividad agropecuaria, la ganadería, solo empleaba una persona cada 1.000 hectáreas. La siembra de arroz da trabajo 20 personas cada 1.000 hectáreas. De cada $1.000 que cuesta la implantación de una hectárea, el 70%, es decir, $700, se gastan en el lugar de siembra, lo que produce un efecto expansivo en toda la actividad económica de la región. Estuve en Vercelli, la capital del arroz italiana, es la región con más ingreso per cápita en Italia, a pesar que hay regiones que tienen una altísima recaudación por turismo. Podemos convertir a Mercedes en el departamento correntino con mayor ingreso por persona de la provincia si hacemos honor a nuestra historia grande y nos desembarazamos de aquellos que quieren decidir por nosotros, de los que lucran con las necesidades de los correntinos, de los que desean que sigamos relegados a los últimos lugares dentro de las provincias argentinas. No está en sus planes proteger a la fauna y a la flora. Ambicionan resguardar sus inversiones y sus ingresos ecológicos, de que no sabemos de dónde provienen. Hacen del departamento de Mercedes un zoológico humano para exhibir a sus invitados la pobreza sustentable que
Ellos pregonan. No lo van a conseguir. La historia de Corrientes se escribió con lanzas y sables, y de ser necesario, se van a utilizar para defender la autonomía y la libre decisión de los correntinos. El gobernador electo dijo en un reportaje que realicé que se va a impulsar la producción, que lo va a hacer. Está en sus planes estratégicos, por algo inició la construcción de la tercera línea de alta tensión, porque sabe que para ir menos a Buenos Aires hay que producir más en Corrientes. La represa Lluví y sus obras complementarias se van a poner en marcha a la brevedad para salir del estancamiento de la pobreza denigrante. Esta audiencia va a marcar un antes y un después. Va a quedar completamente en claro que a los correntinos no nos someten. En este suelo nació el Libertador y vamos a hacer honor a esa enorme distinción, como lo hicieron los combatientes de Malvinas. El departamento ha pasado por una gran sequía. Es posible que no se pueda sembrar, siendo que somos uno de los departamentos con mayor reserva de agua dulce y con lugares muy buenos para hacer reservas. ¿Quién es responsable del hambre, de la desnutrición, de la angustia de un pueblo cuya gente se va quedando sin trabajo? ¿Quién se hace cargo? El gobierno actual, que prefirió al oso hormiguero, un animal que solo le sirve a quien lo trae para cobrar ingente suma, y no los que necesitan fuentes de trabajo y quieren lograr a base de producción y no de la dádiva del gobierno, que quiere asegurarse votos subsidiados. La represa Lluví es un punto de partida para nuevas realizaciones agropecuarias, industriales, turísticas y la construcción de un pueblo satélite del emprendimiento que va a impulsar al departamento de Mercedes y sacarlo del estancamiento. Mercedes fue el departamento más productivo y rico de la provincia y va a volver a serlo. Si hacemos caso omiso a los que quieren el atraso, la degradación humana, no saben ni intuyen que para resguardar los animales silvestres, para conservar la naturaleza, se debe proteger al ser humano, eliminando la pobreza y las necesidades, en especial el hambre, madre de todos los males. La represa Lluví no es un milagro, es solamente una represa, como tantas otras, construida por seres humanos solidarios que cumplen con el mandato divino. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Va a posibilitar sembrar 15.000 hectáreas de arroz, llueva o no llueva, conservando el caudal del arroyo Lluví. Va a dar trabajo estable en blanco a miles de personas, con una inversión de $60 millones. 60 millones de dólares, la mayor inversión de todos los tiempos en el departamento de Mercedes. Equivale a 12 presupuestos anuales municipales. Vamos por la represa, vamos por Corrientes productiva. Apostemos al ser humano. Para finalizar, la teoría del biocentrismo desplaza al hombre. Tengan cuidado los adoradores del monje. Pueden ser ellos los próximos excluidos. Bueno, esto entonces lo escribí en este libro. Desgraciadamente, la represa no se pudo construir por problemas políticos, quien a través de un juez suspendió esta construcción, y las empresas, para no tener problemas, ya dejaron. El proyecto no existe más. Eran 3 grandes empresas que iban a hacer esto. Ahora ya estamos finalizando este programa. Vamos a un chamamé. Soñarte fue mi alegría. Rafael y los cosecheros. La dicha me quita de
soñarte fue mi alegría, por los cosecheros. Esto ha sido todo para este programa, el programa 102. Si el destino así lo permite, el próximo martes a la hora 21 estaremos nuevamente en este canal con un programa de similares características, recordando que mañana, después del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar también en YouTube para que quede como un archivo para las próximas generaciones o también para esta. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.